Hola muchachos, la clase del día de hoy se llama La Compañía de Jesús y San Ignacio de Loyola. Yo les voy a platicar un poquito acerca de la vida de San Ignacio y quiénes son los jesuitas. De hecho, pues ustedes ya más o menos han de saber porque les había pedido que investigaran la vida de San Ignacio, que buscaran una imagen, les puse un video acerca de quiénes eran los jesuitas y la actividad pues más o menos consiste en eso, más aparte agregar qué relación tienen los jesuitas y San Ignacio con ustedes. Bueno, San Ignacio, como ya lo saben, como ya investigaron, pues es un santo, ¿no? Es un santo que nació en 1491. Esa es la fecha probable, pero no se sabe exactamente cuándo nació. Es la fecha probable, 1491, en el castillo de Loyola en Azpeitia, en un castillo, o sea, eso quiere decir que era una persona con económicamente bien. Y bueno, pues nació en España. Tuvo 11 hermanos, 7 hombres y 4 mujeres. Se dice que él fue el más chiquito de los hombres, pero no se sabe pues cuál fue, ¿no? O sea, si fue el octavo, el quinto, el sexto, no se sabe. También se dice que tuvo medios hermanos, que su papá tuvo hijos fuera del matrimonio y tuvo 2 hermanos más. Su nombre real es Íñigo, pero ya después él se lo cambió por el nombre de Ignacio. Su nombre era Íñigo López de Loyola. A los 16 años quedó huérfano de papá y de mamá. Y pues a esa edad solo sabía leer y escribir. En 1507 pues empezó él a ejercitarse, aparte de saber leer y escribir, en la música, en la poesía, y también le gustaba mucho el lanzamiento, lo que era la lanza, la espada y competir en torneos, ¿no? Le gustó la cuestión militar a San Ignacio de Loyola. Sus virtudes que él tenía, pues que era noble, era una persona valiente, era muy liberal, era muy respetuosa de Dios, ¿sí? Él no blasfemaba, no se quejaba de Dios, era una persona muy respetuosa de Dios, animosa, con mucho ánimo y también vanidosa, ¿sí? Él era muy vanidoso, le gustaba, como dice el dicho, él siempre le gustaba triunfar, ¿no? Como siempre triunfar. Le encantaban las armas, pero ¿qué pasó? Un día va a un encuentro como medio de guerra en un castillo contra los franceses en Pamplona y una bala de cañón le cae a su pierna. Entonces cae terriblemente herido San Ignacio. Entonces se lo tuvieron, esta herida fue tan grande que necesitaba de mucho reposo, necesitaba de una operación, o sea, necesitaba de muchos cuidados y decidieron llevarlo, regresarlo de Pamplona hasta Azpeitia, donde él nació. Bueno, imagínense, en aquel entonces, pues se lo llevaron, caminaron kilómetros, tal vez se lo llevaron en una camilla, todo adolorido. Podría haber sido que hubiera algunos medicamentos que le pudieran calmar el dolor. Imagínense en aquel entonces, ¿no? O sea, no sabemos, la verdad no sé cuándo fue cuando apareció la anestesia, pero me supongo que había ya algo parecido a eso que pudiera haberle ayudado a San Ignacio a calmar sus dolores y demás. Entonces, bueno, lo operan, se lo llevan para allá, a su casa, y ahí está convaleciente varios meses. Pero ¿qué creen? Su pierna no quedó bien y probablemente no iba a poder caminar bien. Entonces dice, por favor, necesito que me vuelvan a operar. ¿Y qué creen que le pasa? Pues le quebran la pierna de nuevo para podérsela acomodar. Imagínense el dolor, lo que él sintió. O sea, imagínense que no, pues no había lo que hoy hay, ¿no? Hoy hay anestesia local, anestesia de no sé qué, te dan un analgésico, te inyectan. En aquel entonces, pues nada, a lo mejor había hierbas, a lo mejor puede ser que hubiera, les digo, algún medicamento que pudiera haberle ayudado. Entonces, dura meses él recostado con su pierna estirada para que su pierna pues le soldara, ¿no? Pero fíjense, todo eso lo hace él por vanidad, porque él quería quedar bien. Entonces, imagínense pues él allá acostadito con su pierna
¿Y qué hacía? No había internet, no había televisión, no había computadoras, no había nada. Pues a leer, ¿no? ¿Qué hago? Pues me pongo a leer. Y pidió que le llevaran libros. En aquel entonces, pues había libros de caballería, había libros de santos, había libros como más religiosos, católicos. Entonces le llevan la vida de los santos y le llevan otro libro acerca como de la vida de Jesús. Entonces él empieza a leer y se empieza a dar cuenta que los santos eran unas personas dignas de admiración. Entonces él empieza a darse cuenta que él quería ser como los santos, ¿no? Y empieza mucho a reflexionar sobre sí mismo, ¿sí? Como, hoy cómo me siento, estoy consolado, estoy desolado, me siento, actúa hoy en mí el buen espíritu, actúa en mí el mal espíritu. Entonces él empezó como a reflexionar mucho, empezó a él a ensimismarse, como a reflexionar sobre sí mismo, ¿no? A pensar sobre sí mismo y no sobre lo demás y que las armas y que las caballería y que pensó más en sí. Entonces, bueno, él se motiva mucho con estos libros y un día se le aparece la Virgen. Se le aparece la Virgen a San Ignacio y fue como parte de que él se convirtiera, que fuera más religioso, que él amara más a Cristo más intensamente, ¿no? Entonces, bueno, de ahí él empieza un peregrinaje, se va, quiere ir a visitar a la Virgen de Montserrat, a Tierra Santa, y luego después él se hospeda en un convento con los dominicos, y en 1523 es cuando inicia pues este peregrinaje. Ahora sí dice, no, yo ya me voy a Tierra Santa. Y él empieza a caminar, a caminar, a caminar. Y se hospedaba donde él podía, pedía limosna, a pesar de ser pues gente muy cercana a la realeza. En 1594 se para y dice, no, o sea, si mi vocación es estar con Dios, ayudar a los demás, pues tengo que estudiar. Entonces, en 1524 se dedica a estudiar gramática latina en Barcelona, cuando él tenía 33 años. Luego se va a la Universidad de Alcalá y ahí estudia lógica, física, teología y estudiaba en la noche, porque en el día él se iba, por ejemplo, a pedía limosna para ayudar para poder él vivir y ayudar a los demás, instruía a niños, era como su guía espiritual de la gente, ayudaba a convertirse a la gente, hacía reuniones espirituales. Después, en 1534, a los 43 años, fíjense, se tituló de maestro en artes de la Universidad de París. O sea, se va a París y él estudia artes y se titula como maestro. O sea, no era una licenciatura, ya era como en aquel entonces como una maestría. Después, pues él empieza como a sentirse mal, empieza como a enfermarse y en 1535 le dicen que se vaya a visitar a su familia y se regresa él a Espeitia a visitar a su familia, pero no se queda en el castillo, ¿sí? Él se da cuenta que las cosas materiales, pues sí te pueden servir, pero no son necesarias, no debes casarte con las cosas materiales, ¿sí? Unirte, porque hay gente que le cuesta mucho desprenderse de algo. Que, por ejemplo, a veces que nos compramos algo y que nada más nos lo ponemos una vez y ya no nos lo volvemos a poner. Entonces, pues, ¿para qué lo quieres? Mejor habías de darlo a alguien que lo necesita. Pero hay gente que no se quiere desprender de eso, a pesar de que ya no le sirve de nada. Entonces, San Ignacio era de esa idea del desprenderse, ¿sí? Y de nada más quedarse con lo necesario. Entonces, bueno, en 1535 se va a visitar a su familia y se hospeda en una pobre casa. En Paulo III, el Papa Paulo III, ordena a 10 sacerdotes, compañeros de San Ignacio, de San Ignacio de Loyola, y ellos pues se hacen,
¿cómo les sé decir? O sea, obedecen solo al Papa, ¿no? Y crean votos, ¿no? Votos de pobreza, de castidad, de obediencia y de imitar a Dios. Y es aquí cuando nace la Compañía de Jesús. De hecho, la Compañía de Jesús, cuando nace, a ver, en el video que yo se los mandé, ahí venía la fecha, el padre comenta, ¿no? Entonces, ¿cuál fue su primer misión de la Compañía de Jesús? Pues era enseñar a los niños y hombres los mandamientos de Dios. Paulo III, el 27 de septiembre de 1940, emite una bula como un documento, es como un documento donde dice que está aprobada la Compañía de Jesús. Y bueno, Ignacio de Loyola fue el primer general de la orden, así les llaman generales, como a los encargados como el encargado de la congregación. En los jesuitas así les llaman, el general, padre, no sé qué, no sé qué. Él es como el encargado de la congregación, ¿sí? Ellos solamente obedecen al Papa, no obedecen a nadie más y ellos no pueden ser obispos, cardenales, nada, ellos no pueden ser nada de eso. De hecho, el Papa Jorge Mario o el Papa Francisco, él era jesuita, sus estudios y demás eran jesuitas, pero tuvo que renunciar a ellos para poder ser papa, ¿sí? Entonces, bueno, pasó el resto de su vida en Roma y sus demás compañeros, los demás jesuitas compañeros, se fueron como de misioneros. Se fueron a Marruecos, a Portugal, a Etiopía, al Congo, a Portugal y América del Sur, porque pues en ese entonces ya se había descubierto América. En 1548 se publicó los ejercicios espirituales, ¿sale? Era una persona, ese es uno de los legados más grandes que San Ignacio nos dejó, los ejercicios espirituales, y era una persona muy afectuosa con los enfermos, asistía materialmente y espiritualmente a la gente necesitada, los ayudaba, fomentaba el estudio a la ciencia y muere súbitamente, o sea, muere de manera repentina el 31 de julio de 1556. Y lo canonizaron, el padre Pío VI lo canoniza en 1622. Y bueno, pues la Compañía de Jesús fue pues una creación de San Ignacio de Loyola que hasta hoy en día sigue presente. Desde esa fecha, fíjense, desde que el Papa en 1540 ya la aprobó, hasta la fecha sigue vigente y ha crecido, ¿sí? Con sacerdotes, forman parte de ella sacerdotes y forman parte de ella laicos. Nosotros formamos parte de la Compañía de Jesús, porque yo les comentaba en la otra clase que nosotros formamos de la red de colegios jesuitas, ¿sí? Que llevamos la misma filosofía de San Ignacio, que es pues el estar consciente de lo que pasa a nuestro alrededor, de ayudar a los demás, de promover la justicia, de promover la fe, de formar hombres y mujeres para los demás, que no seamos personas egoístas y que nada más trabajemos para nosotros, ¿sí? Sino que también trabajemos para los demás. Entonces, bueno, la actividad ya está en la plataforma, de hecho aquí se las voy a leer, dice: en hojas blancas dibuja o pega la imagen de San Ignacio de Loyola, escribe su biografía, escribe quiénes son los jesuitas y qué relación tienen contigo, ¿sale? Entonces, bueno, esa va a ser la actividad de esta semana. Si hay dudas, en el Zoom o en el foro de dudas que les puse en Classroom, ahí podemos hacer aclaraciones. Me dio mucho gusto compartirles esta información y también en la sesión de Zoom pues podemos más enriquecer el tema. Nos vemos.